No sé qué tan bueno sea que lo presenten a uno así, porque entonces la expectativa se pone muy alta. Pero gracias, amigo, y sé que lo hacen en un corazón y en un espíritu, tal como lo planteó Antonio. Somos grandes amigos desde que nos conocimos, mi esposa y yo, y Dina y Antonio. Somos grandes amigos y somos hermanos en Cristo, pero hemos caminado un largo trecho. Hemos sabido de sus inicios plantando Coram Deo. Hemos estado con ellos en algunas cosas, en diferentes eventos, momentos, en pláticas. Así que yo hoy me siento prácticamente como en casa. O sea, solo me faltaba venir oficialmente, estar aquí entre ustedes, pero sé de ustedes, constantemente escucho de ustedes y oramos por ustedes también como iglesia. Así que es un privilegio, mis hermanos, estar con ustedes aquí el día de hoy. Y sí, algo que ha sido de bendición en nuestra iglesia es cuando de pronto vienen otros pastores y pueden unirse a las series de predicación. Hacemos ambas cosas. A veces el pastor puede predicar sobre cualquier tema. En esta ocasión pensamos que sería bueno. Lo que no me di cuenta yo al principio cuando dije eso fue que este pasaje tiene punch. Es un pasaje que trae juicio, pero vamos a ver cómo la gracia de Dios es manifestada en este pasaje. Vamos a retomar desde Marcos 11:27 que ustedes escucharon la semana pasada, y esto porque lo necesito solamente para contexto, de tal manera que esto es como la continuación del sermón que escucharon la semana pasada, y es Marcos 11:27 hasta Marcos 12, versículo 12, y si me lo permiten vamos a orar antes de continuar. Y me van a escuchar orar por algo específico y quiero que se unan a nosotros, por favor. En este momento, un par de miembros, hermanos queridos de la iglesia, están pasando por una crisis terrible con su niña de 12 años. Tiene un problema neurológico que ha evolucionado y nadie se lo ha podido diagnosticar, y en este momento ella está convulsionando, y esto se lo digo muy en confianza, pero necesito orar por eso. Me siento cargado porque no puedo estar allá, pero es una tremenda bendición poder estar aquí. Ya hablé con un par de diáconos que serán ancianos que van a ir a orar con ellos, por ellos, pero o sea, la esposa, la mamá de esta niña, anoche tuvo la primera crisis y estuve atendiéndolos ahí toda la noche por teléfono, y ella llegó a pensar y a considerar, al ver a su hija y lo que está sucediendo, llegó a pensar en una posesión demoníaca. Pero es una niña de 12 años y los medicamentos que ella está tomando son muy fuertes, son medicamentos controlados, que yo pienso que, estoy seguro que va más por ese lado, pero es una crisis. No quiero dejar pasar este momento para orar por ella también, así que si pueden acompañarme, se los voy a agradecer, hermanos. Padre, venimos hoy, Señor, delante de ti, Señor, porque podemos, porque Cristo abrió para nosotros, Señor, un camino por medio del cual podemos acercarnos libremente delante del trono de la majestad, Señor, para alcanzar misericordia, lo que necesitamos de ti, Señor. Tú has derramado infinita misericordia en Cristo Jesús para nosotros, Señor. Padre, nos has dado más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos, Señor. Nos has dado a Cristo, quien ha suplido toda nuestra necesidad mayor, Señor. Nos has dado salvación, el perdón de nuestros pecados, Señor, por medio de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y tú nos instruiste que nosotros pidiéramos en tu nombre. Y venimos, Señor, a pedir por Elizabeth, Padre eterno. Rogamos, Señor, sabemos que tú tienes el control. Rogamos, Padre, que de manera específica pueda verse este control en lo que suceda en estas próximas horas, Señor. Te pido por esta pequeña, Señor, sánala, bendito Dios. Por favor, bendito Señor, interven, Padre, de una manera milagrosa en la vida de esta pequeña niña, Señor, que está sufriendo, y de sus padres que están sufriendo con ella, Señor. Padre, ayúdala. Ayúdala, Señor, te lo suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos que van a ir a orar por ellos, a José, a Richard, Señor. Úsalos, Padre eterno. Dales discernimiento y sabiduría para actuar, para orar, para hablar, Señor, y para traer a Cristo al frente, Señor, que es
lo único que tenemos y que es más poderoso que nada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Padre bendito, usa a tu siervo, Señor. Gracias por la debilidad que tú produces en nosotros, tu siervo, Señor, porque eso nos hace completamente dependientes de ti. Usa hoy tu palabra, Señor. Usa mi voz, mis labios, Señor, solamente para expresar lo que tú quieres, que esta preciosa iglesia que nació en tu corazón, Señor, reciba el día de hoy. Permite que mis hermanos sean bendecidos por medio de tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo haga lo que yo jamás podría hacer. Yo no puedo convencer ni persuadir a nadie a nivel intelectual. Que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra para producir ese efecto, Señor, en cada uno de nosotros. De que esta semilla sea sembrada, pero que germine, pero que crezca, pero que dé fruto, Señor, para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tu pueblo. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme a orar. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta y quiero preguntarles, hermanos, ¿qué viene a su mente como buen mexicano? La mayoría de los que veo aquí, hay varios muy jovencitos, pero creo que la mayoría somos como ochenteros, noventeros, algunos setenteros tal vez. ¿Qué viene a tu mente como buen mexicano cuando escuchas en la calle, sonando por ahí, espero que no sea parte de su playlist, pero escuchando en la calle la canción de La Culebra, esta famosa canción como de banda, como de ¿qué es? Quebradita, no sé. A muchos que estuvimos pendientes de las noticias con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, es lo que precisamente viene a nuestras mentes, ¿verdad? Esta canción que sonaba mientras él fue asesinado. Es la fecha, el día de hoy, que no se sabe exactamente qué pasó. Pero todos sabemos, todos los que somos mexicanos, sabemos que definitivamente ese atentado vino de la misma clase política a la que él pertenecía. No sabemos si de su partido o de otro, pero de la misma clase política. Y que los motivos que tuvieron estas personas tienen que ver con la conveniencia personal, con el deseo del poder por el poder. Vino de la misma élite que ostentaba el poder político de nuestro país y que monopolizan ese poder para su propio beneficio y para el control de las masas. Y es que los políticos han olvidado que el poder y la riqueza de este país no les pertenece a ellos, sino que se los ha otorgado a alguien, en este caso el pueblo. Pero la ambición por el poder y los beneficios que eso les trae como reconocimiento, influencia, riqueza, poder y dominio sobre otros, no es nada nuevo. No es algo que sea característico solamente de los políticos mexicanos o de hecho de todo el mundo. Esto sucedió, hermanos, desde aquel día en que como humanidad nosotros nos rebelamos contra la autoridad de Dios en Edén. Es lo mismo que vemos sucediendo en este pasaje que vamos a leer a continuación en Marcos capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el 12:11. Vamos a ver en este pasaje, versículos 11, 27 al 33, una confrontación por la autoridad. En el capítulo 12, versículos 1 al 11, lo que vamos a ver es un llamado a someterse a la verdadera autoridad. Y en el capítulo 12, versículo 12, vamos a ver una resistencia a la verdadera autoridad. Lo que vamos a ver en este pasaje es a los líderes religiosos confrontando, desafiando la autoridad de Jesús y buscando su destrucción. Y de lo que yo quiero convencerlos hoy, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, es que quienes resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. Quienes resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. Veamos lo que dice el pasaje. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús le respondió:
yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura han leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Vemos a los líderes religiosos, mis hermanos, en este pasaje cuestionando y confrontando la autoridad de Jesús en el templo. Recuerden que esto sigue aconteciendo y continuará aconteciendo mucho de lo que van a ver de aquí en adelante en torno al templo. Y ellos cuestionan a Jesús allí a pesar de que él ya había demostrado una sabiduría superior. Ya había, vieron ustedes en el pasaje pasado, desenmascarado la hipocresía de ellos. Comienza el pasaje diciéndonos que ellos están decididos a hacer algo contra él, pero temen a la multitud. En los versículos 27 al 28 vemos que cuestionan, del capítulo 11, ellos cuestionan la autoridad de Jesús. Ahora, mi esposa es buena para este tema de decoración de interiores. Ahí en la casa la tiene bonita. O sea, yo soy experto en hacer tiradero. Ella es experta en tener todo siempre padre y sabe de colores y de muebles y eso. Y algo que yo tengo que controlar un poco en ella es cuando llega a alguna casa que empiece a opinar de cómo se vería mejor esa casa. ¿Cómo te sentirías tú si de pronto alguien viene, llega a tu casa y te dice, todo lo que has hecho aquí en tu casa está mal? Deberías pintar las paredes de otro color, usar otro tipo de muebles, cambiar la ubicación de estas cosas. Tu reacción sería, ¿quién se cree esta persona que es para venirme a decir estas cosas a mi casa? Más o menos esta fue la reacción de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, porque esa era la actitud que ellos tenían para con Jesús. ¿Quién te crees tú para venirnos a decir a nosotros, a quien nos fue entregada la casa del Señor, cómo debemos hacer las cosas? Jesús ya les había mostrado su autoridad. Ustedes han venido viendo en la serie del libro de Marcos cómo ellos reconocen que Él enseñaba con una autoridad superior, no como la de los escribas. Ustedes ya vieron a Jesús sanar a los enfermos, mostrando su autoridad sobre la enfermedad, mostrando su autoridad sobre los mismos demonios, mostrando su autoridad y su poder sobre la misma naturaleza.
Ellos sabían de todo eso. Ya tenían ellos suficiente evidencia. Pero lo que vemos en los versículos 29 al 30, cuando Jesús les hace esta pregunta, ellos le dicen, ¿con qué autoridad vienes a hacer esto? Y Jesús le responde con otra pregunta. A casi nadie nos gusta que nos respondan las preguntas con otra pregunta, pero en aquel tiempo era algo muy usado, era algo muy válido. De hecho, es un recurso de la retórica en el cual tú respondes una pregunta con otra pregunta que ayuda a sentar la base sobre lo cual tú quieres exponer. Lo mismo hizo Jesús cuando habló sobre el divorcio. ¿Se acuerdan? Vienen los fariseos a preguntarle acerca de si es válido divorciarse, en pocas palabras, a repudiar a su mujer, y él les responde preguntando qué les ha enseñado Moisés al respecto, y sobre eso edifica él su respuesta. Pero el punto es que los líderes religiosos, al ser desafiados con esta pregunta, y la pregunta de Jesús era extraordinaria porque los dejó desarmados completamente, como ustedes vieron la semana pasada, estoy seguro, porque ellos lo que estaban poniendo en juego era su reputación, su credibilidad, porque si ellos se atrevían a reconocer que este Jesús era verdaderamente el Mesías y que lo que él dice está correcto, y que lo que él dice y ha venido haciendo incluso en el templo, vieron unas semanas atrás, es verdad, ellos tendrían que entonces reconocer que ellos han venido haciendo las cosas mal y humillarse ante él y ante la gente y someterse al liderazgo de este hombre. Pero ellos tomaron la decisión de no hacerlo. Eso es lo que nos muestra versículos 31 al 32. Ellos discuten entre ellos y deciden no contestar. Ellos toman la decisión de no contestar porque, en pocas palabras, nos muestra el pasaje, no les conviene. Eso mostraría su debilidad, mostraría que ellos, como dije anteriormente, han venido haciendo las cosas mal. Tendrían que ahora ceder el poder y la autoridad a Jesús, someterse a él, pero ellos tenían mucho que perder al hacerlo, al humillarse delante de este hombre. Y la respuesta de Jesús otra vez muestra una sabiduría superior sobre ellos. Ellos terminan humillados y queda exhibida la hipocresía de estos hombres, porque ellos no se habían acercado a Jesús para buscar la verdad. Ellos planteaban estas preguntas solo para desacreditar a Jesús. Es lo que hemos venido viendo anteriormente en la serie también. La ironía de todo esto, mis hermanos, es que estos hombres eran quienes estaban supuestos a guiar al pueblo para recibir al Mesías cuando éste llegara. Pero se convirtieron en aquellos que hicieron exactamente todo lo contrario. Y entonces, en el capítulo 12, al inicio, Jesús explica qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, en este lugar ahí en el templo, en esta confrontación? Y lo hace por medio de una parábola. También ustedes aprendieron en la serie de Marcos cuál era el uso que Jesús hacía de las parábolas. Era sin duda para movernos a hacer algo, que pudiéramos entender verdades muy grandes, reducirlas a una forma que nosotros pudiéramos comprender y llevar a cabo aquello que el Señor demanda de nosotros, pero también estaban diseñadas para que estas parábolas sonaran tan sencillas a los ojos de aquellos que se sentían demasiado sabios o más sabios que Dios, o aquellos que simplemente no habían sido destinados a escuchar para creer, para que las rechazaran. Y Jesús habla en esta parábola que acabamos de leer, y él hace por medio de esta parábola un llamado a someterse a la verdadera autoridad. No vemos que Jesús diga hagan esto, vengan y hagan esto, pero como Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Es evidente el llamado que Jesús hace ahí. Jesús enseña esta parábola de los labradores malvados. Habla acerca de sus obras malvadas. Habla acerca también del juicio final de estos labradores malvados, y él está aludiendo, por supuesto, a estos líderes religiosos.
Todos conocemos, no tengo que pasar tanto tiempo explicando quiénes son los personajes representados en esta parábola. Por supuesto, el dueño de la viña es Dios. Los siervos enviados son los profetas. La viña es Israel mismo. Y el Hijo es Jesús. No necesito profundizar mucho explicando esto. Pero cuando ellos escucharon las palabras de Jesús, mis hermanos, estos hombres, estos líderes religiosos, sabían perfectamente de qué estaba hablando Jesús. No fue algo que los pudo haber tomado desprevenidos o algo que no conocieran. Jesús estaba estaba hablándoles a ellos en términos que ellos ya conocían. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7. Dice, cantaré ahora a mi amado cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. ¿Te das cuenta del lenguaje que utiliza el profeta en la que Dios hizo todo? Él plantó la viña, Él sembró, Él la cercó, Él hizo absolutamente todo, incluso que diera fruto. Continúa diciendo, esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña, dijo el Señor. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será pisoteada, y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Este lenguaje de la infructuosidad también ya lo han escuchado ustedes. Creo que hace 2 semanas predicaste acerca de la higuera estéril. Y este lenguaje de la infructuosidad recorre todo el Nuevo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Jesús maldice esta higuera que ustedes vieron hace 2 semanas, fue por su infructuosidad, y sabemos que esa higuera representa otra vez a Israel. Y también, si ustedes leen en sus casas, no tenemos tiempo para leerlo ahorita, pero Isaías 56 pareciera como el libreto de todo lo que empieza a suceder a partir del capítulo 11 en Marcos. Isaías 56, donde el Señor llama a Israel a que ellos perseveren en el derecho y en la justicia mientras llega su salvación. Es decir, mientras llega el Mesías que ha de venir a redimirlos finalmente. No se refería solamente al Israel étnico, sino también a las demás naciones. Si tú continúas leyendo Isaías 56, el Señor enseguida de esto expresa su deseo y su voluntad de que el extranjero y el eunuco y los que no pertenecían a la nación de Israel encontraran abrigo, encontraran en el templo del Señor un lugar donde ellos pudieran adorar al Señor. Esto nos ayuda a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en todo este gran escenario desde el capítulo 11. Si tú te das cuenta, cuando Jesús vuelca las mesas, entendemos por qué lo hace. Esas mesas muy probablemente estaban en los cambistas, y todo este comercio que se hacía muy probablemente estaban en el atrio de los gentiles. Jesús entró desde el oriente, y cuando tú llegas desde el oriente a Jerusalén, topas en primer lugar con el atrio de los gentiles. ¿Cuál es el problema de la infructuosidad de Israel, dirigida por sus líderes corruptos? Ellos no estaban siendo la luz para las naciones para lo cual fueron destinados. Ellos no estaban siendo la bendición para todas las familias de la tierra
que Dios siempre quiso desde que llamó a Abraham para el mundo. Ellos estaban, por medio de su religiosidad, bloqueando, ya no siquiera brillando la luz, ni siquiera permitiendo que se acercaran, sino simplemente ignorando por completo que si Dios los había plantado como una viña era para que dieran fruto, y ese fruto era que ellos mostraran su luz, la luz de Dios, al mundo, que fueran bendición para todas las naciones de la tierra. Este es el verdadero problema aquí. El Señor siempre quiso que gente de otras naciones, y en Isaías 56 pueden ver esta parte, que lo que Jesús menciona: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El propósito de Israel no se estaba cumpliendo. Jesús llega enojado, vuelca las mesas, libera ese espacio, porque ahora las cosas van a cambiar a partir de ese momento. El Señor anhela desde el principio que todos los gentiles fuéramos agregados, aceptados, cobijados, recibidos en el reino de Dios, que nuestros sacrificios fueran aceptos también en el templo, que haya un espacio para nosotros en el templo para todas las naciones, hasta para los mexicanos, hasta para los chiapanecos como yo, que vivimos en Guanajuato, hasta para los de la Ciudad de México. Iba a usar la otra palabra con la cual los conocen en todo el mundo, pero no vaya a ser que se me ofendan. Pero recuerda, hermano, la promesa de Dios a Abraham fue que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y esto es en lo que no está dando fruto Israel. Este ha sido el problema para ellos todo el tiempo. Pero en la última parte de Isaías 56, cuando lo leas en tu casa, te vas a dar cuenta que el Señor reprende severamente otra vez a los líderes religiosos. Por eso les digo, parece el libreto de lo que estamos viendo aquí en Isaías. Y los llama incluso perros que no se sacian. El Señor había mostrado. Entonces, cuando los fariseos, los escribas, los sacerdotes estaban escuchando estas palabras de Jesús, ellos debieron haber, forzosamente debió haber resonado en su mente estas palabras, y ellos debieron haberse identificado con esos perros que no se sacian, y debieron haber sido redargüidos en sus corazones, y debieron haberse humillado delante de Jesús, y debieron haber cedido todo el poder al Mesías que había venido. Pero en lugar de eso, siguieron resistiéndose. Al Moller dice acerca de este pasaje de Isaías 56 que los centinelas de Israel carecen de entendimiento con respecto al pecado que están cometiendo, y es terrible que el pueblo siga estos ejemplos. Dice: no trabajan bien ni con fidelidad, son perezosos y duermen en exceso. El profeta describe un pueblo permisivo que cosecha el juicio de Dios. Porque eso es lo que va a pasar en última instancia al final de los tiempos, cuando Cristo Jesús regrese. Mis hermanos, nunca debemos olvidar que todo termina en un juicio. Esta parábola de Jesús debió haber sido un llamado para estos líderes religiosos, una alerta resonando en sus corazones, llenándolos de temor de Dios, que los condujera a someterse a Jesús, a el Mesías, el hijo del dueño de la viña, que había venido a su viña. Esta tentación es un peligro latente hasta el día de hoy. Es algo que también experimenta la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, en nuestros días también. Mis hermanos, hay muchísimos falsos maestros, líderes religiosos corruptos en todos lados. Algo que yo le digo a mi iglesia, y cuando yo prediqué en su momento este pasaje en la congregación, yo les dije: hermanos, ustedes deben ser gente de la palabra, gente de la palabra de Dios, gente que se alimenta, que vive, que respira por la palabra del Señor. Y yo les digo: no piense que nosotros somos tan insistentes en leer tu Biblia, vente a este curso, este discipulado, reúnete en casa, mediten sobre la palabra, hablen la palabra. Necesitamos ser gente de la palabra del Señor, porque el pueblo de Israel, por falta de conocimiento, siguió a estos líderes perversos que usaron el poder que Dios les había otorgado, que es, en términos humanos,
para simplemente hacer todo excepto cumplir el propósito por el cual ellos fueron escogidos como el pueblo del Señor. Pero algo que yo le digo a la iglesia, tú necesitas ese conocimiento para que jamás en tu iglesia, me encanta lo que pasó aquí el día de hoy, doy gloria al Señor, muy pocas veces 14 personas se agregan al cuerpo de Cristo en una iglesia, eso es glorioso, así que felicitaciones a todos ustedes, pero ahora ustedes tienen también esta responsabilidad junto con el cuerpo de Cristo en esta iglesia, de velar porque esto suceda en tu iglesia también. Hermanos, qué bendición cuando pueden ustedes tener un pastor que lo que puede mostrar es un sometimiento a Cristo y a su voluntad por medio de su palabra. Eso es lo que ustedes como miembros de la congregación deben buscar. Tal vez no les gusta cómo se vista Toño a algunos, tal vez no les gusta que esté peloncillo, tal vez no les gusta que da malos anuncios, ¿va? Y luego párense los que no se queden, se equivocan. Mis hermanos, pero todo eso es secundario, pero gloria den al Señor cuando ustedes cada vez que vean que su pastor es alguien que tiene esta característica, se somete al hijo del dueño de la viña, que se somete a Cristo y que busca por medio de su palabra, buscar su voluntad para su iglesia que ya está revelada acá. No tenemos que inventarnos nada. Pero también, hermanos, debemos entender y saber y reconocer que allá afuera hay muchos lugares donde se está predicando un falso evangelio, donde se está lucrando con el evangelio, donde se está extorsionando a personas en el nombre de Dios, embaucando. Hay gente que está lucrando, que se está enseñoreando, que están abusando de la gente en todos los sentidos. Y nosotros tenemos ahora la responsabilidad como la iglesia del Señor de ser esa luz que brille en esa oscuridad en el mundo. Nosotros ya no podemos, mis hermanos, quedarnos quietos y decir, bueno, con que esta iglesia crezca al doble o al triple, pues ya con eso, creo que con eso el Señor va a estar satisfecho. No, mis hermanos, Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, y algunos dicen flojos, pero ahora este llamado de mostrar la luz de Jesús al mundo es para nosotros. Es una responsabilidad no solamente del pastor y del líder de la iglesia. La iglesia debe asegurarse, mis hermanos, de que está cumpliendo con el propósito por el cual el Señor los escogió para agregarlos a su viña. La viña es del Señor y quienes la dirigimos somos labradores a su servicio que debemos buscar lo que Él anhela y mostrárselo a ustedes por medio de la predicación fiel del Evangelio. Y en el versículo 10, Jesús hace algo bastante interesante también, porque ahora cita el Salmo 118, versículos 22 al 23. Y no voy a ir a leer el Salmo 118, pero este salmo es precioso porque es un salmo de esperanza mesiánica. Pero ese salmo termina también anunciando cómo ese hijo sería rechazado. Ese rey que Dios ha escogido. En la primera parte del libro de los Salmos se caracteriza técnicamente por esto. Dios ha escogido a su rey y las naciones se oponen al rey escogido de Dios. Pero al final del Salmo 118 lo que vemos es que este hijo sería rechazado. Esta piedra angular del nuevo templo de Dios sería rechazado. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. La piedra angular, ya deben de saber esto, seguramente lo han escuchado otra vez, pero voy a explicar muy básicamente. Pero en aquel tiempo la piedra angular era una piedra que tenía las características necesarias para ser la piedra fundamental de una construcción. La piedra que iba a guiar toda la construcción y sobre la cual se iba a soportar los cimientos de esta construcción. Y lo que Jesús les está diciendo a ellos y a nosotros es: yo soy esa piedra angular. Lo que ustedes están desechando es
ni más ni menos que la base, el fundamento sobre el cual el Señor está edificando su nuevo templo. El nuevo templo había llegado. La presencia misma, el lugar donde Dios habita, había llegado en la persona de Jesús, y ahora Él comenzaría a edificar su nuevo templo con piedras vivas, que somos usted y yo, los que hemos creído en Jesucristo. Edificar este nuevo templo en el cual mora la presencia del Señor y en el cual todas las naciones son bienvenidas para adorar al Señor. Y es maravilloso, dice aquí, es maravilloso ante nuestros ojos ver cómo otra vez, como en Isaías 5, todo lo ha hecho el Señor. Él envió a su Hijo amado Jesucristo. Imagínate, hermano, estamos hablando de la corrupción de estos hombres, pero estamos reconociendo como creyentes y como lo que sabemos que somos pecadores, porque pertenecemos a esta creación caída, corrompida por el pecado, a partir de Génesis 3. Imagínate que Dios hubiera dicho: yo no sé cómo le van a hacer ustedes, pero me arreglan este desastre que me acaban de hacer, y cuando esté todo perfecto, vienen y se acercan a mí. Pero todo lo hizo el Señor, al punto que envió a su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo. Dios mismo se encarnó, dejó su trono. Fíjate, los líderes religiosos no quieren humillarse, no quieren ceder la autoridad que ellos tienen para con la gente y el reconocimiento y el poder que tienen. No quieren cederlo ante aquel que se despojó de toda su gloria y de todo su poder, quien siendo igual a Dios, no escatimó de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se encarnó. Eso ya fue suficiente humillación, pero ya en forma de hombre sufrió la muerte, y muerte de cruz, nos dice Filipenses 2, humillándose aún más, y por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Pero estos hombres fueron incapaces de ver, y ellos estaban rechazando ni más ni menos que aquello que tanto habían anunciado y anhelado por tanto tiempo. Mis hermanos, no va a haber un tercer round. No va a haber un tercer agente de salvación. En el pasado el Señor envió Él levantó a los patriarcas y habló a los patriarcas por medio de los profetas, nos dice Hebreos 1, uno tras otro, para advertir al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, busquen la justicia, busquen al Señor. Pero finalmente envió a su Hijo Jesucristo, y después de Él solamente regresará Él mismo para consumar el juicio final por medio del cual termina todo esto. No podemos nosotros rechazar, al igual que estos hombres, la autoridad de aquel a quien Dios envió. La razón por la que la viña Israel no dio el fruto esperado fue la dureza del corazón del pueblo, que resistieron una y otra vez la autoridad de Dios, al rebelarse contra Él, al rebelarse contra su voluntad. Sí, dirigidos, liderados por estos por estos corruptos líderes religiosos, ambiciosos, soberbios, sí. Pero finalmente el pueblo, siendo todo el pueblo, juzgado una y otra vez, es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Por su rebelión, por rechazar la voluntad expresa del Señor para ellos. Estos hombres, volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 6, lejos de, usando el lenguaje del texto, respetar al Hijo de Dios, cerraron sus oídos a sus palabras y permanecieron en su soberbia, buscando la destrucción de Jesús. Es lo que vemos en la última sección, una resistencia a la verdadera autoridad. Los líderes religiosos escucharon todo esto. Los líderes religiosos tuvieron un llamado a someterse a la verdadera autoridad, a Jesús. Tuvieron una advertencia de cómo terminaba eso en juicio, pero este pasaje termina mostrándonos que ellos todavía procuraban después prender a Jesús para matarlo. Su soberbia cerró su entendimiento.
Interesante que vemos cumplido el objetivo de las parábolas en ese mismo pasaje otra vez. Pero no hacen nada porque temen a la multitud, porque no quieren pasar el oso de ser avergonzados en público otra vez. Y lo dejan, pero continúan con su plan de matarlo. Hay una pregunta que es fundamental en este pasaje. La pregunta que Jesús le hace a su audiencia en ese momento, en el versículo 9, es crucial para entender todo esto. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Es la pregunta de todo este pasaje. Esta es la situación y esto es la gravedad de la situación. La pregunta es, ¿el dueño de la viña qué va a hacer? Eso es lo más importante que tenemos que aprender en este pasaje. Jesús mismo la responde y dice, vendrá y destruirá a los labradores malvados. Lo primero es que el Señor de la viña va a destruir a esos líderes malvados. Hermanos, hoy hablábamos con Antonio y yo le hacía preguntas y le decía, oye, no, estamos en confianza, no me tienes que responder la respuesta correcta, adecuada, cristiana, espiritualoide, la neta, ¿cómo te va de pastor? Y como lo expresó él, solo la gracia del Señor nos sostiene. Hermanos, hay una belleza en ver cómo el Señor es experto en hacernos débiles a los hombres que le servimos. Y esto solamente con la única intención, mis hermanos, de que nosotros podamos recordar que la viña es del Señor, que Él es el que hace absolutamente todo y que nosotros debemos solamente ser fieles a lo que Él nos manda hacer y descansar en lo que Él va a hacer. Pero también recordar que vamos a ser juzgados. Nadie va a ser juzgado más severamente que aquel que habla de parte de Dios al pueblo. Ni Hitler va a ser juzgado tan severamente como esos falsos profetas del Antiguo Testamento, como esos líderes corruptos del Nuevo Testamento. Mis hermanos, quienes resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. No importa si pertenecen a una élite social o religiosa. Fíjate, hablamos de los políticos mexicanos y de la corrupción y todos estamos hartos de esto y lo reconocemos. Pero eso pasa también en la iglesia. Eso ha sucedido todo el tiempo. El problema es el corazón del hombre que resiste la autoridad de Dios. Hay otra ironía en este pasaje. Es irónico que, como todos sabemos, Jesús va a terminar muerto en una cruz. Después de esta confrontación, quien termina destruido en una cruz es Jesús. No necesariamente los labradores malvados, hablando carnal y terrenalmente. Para ellos, la advertencia de que Jesús les hace por medio de esta parábola y de recordarles lo que fue escrito en Isaías 5 y en Salmo 118, fíjate, les anunció el juicio como un llamado de gracia. Vean lo que está sucediendo ante sus ojos. Aquello que tanto esperaban ha llegado, está delante de ustedes. La piedra angular está delante de ustedes. Reaccionen, porque de lo contrario el juicio viene sobre ustedes. Vean lo que el Señor de la viña va a hacer con los que resistan la autoridad del hijo del dueño de la viña, de la piedra angular. Pero esto en oídos que no han sido afectados por el Espíritu Santo de Dios, que ablanda el corazón, que transforma el corazón de piedra en corazones de carne, lo único que hace es convertirse en combustible para el fuego. Ellos solamente, el fuego de su celo contra Jesús se incrementó y buscaron de todas formas, de todas maneras, llevarlo a esa cruz. Pero la otra ironía que hay también en eso es que con ello estaban cumpliendo el propósito de Dios para salvarnos. Ellos estaban garantizando sobre ellos el juicio de Dios, su destrucción, al
ir a llevar a Cristo Jesús, a Jesús a la cruz del Calvario para que se cumpliera el plan de Dios, pensando que ellos estaban ganando la batalla. Les salió el tiro por la culata. Si algún título tuviera este sermón, sería ese, el tiro por la culata. Eso es lo que pasa con aquellos que pretenden resistir la autoridad de Jesús. Y pueden hacer todo lo que quieran y tú y yo podemos tratar de evadir su autoridad, de encontrar sesgos, donde escaparnos o tratar de lo que tú quieras. Pero todo lo que hagamos para resistir la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas va a fracasar. Porque de Él, por Él y para Él, dice Colosenses 1, son todas las cosas. Mis hermanos, la parte negativa es que nos muestra este pasaje es que todos los que resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. Pero hay una parte hermosa en este pasaje, que es la segunda parte. ¿Qué hará el dueño de la viña? Número 1, destruirá a los labradores malvados. Pero número 2, dará la viña a otros. Y esos otros somos tú y yo. Los gentiles, por medio de Jesús, la mejor y verdadera higuera, la mejor y verdadera vid del Señor, por medio de quien todos podemos hoy acercarnos, sin importar nuestra raza, nuestra condición social, sin importar ninguna situación en nuestras vidas, ni de pecado tan grave que nos impida acercarnos al mejor y verdadero templo del Señor, Cristo Jesús nuestro Redentor, a la piedra angular sobre la cual Dios está edificando su nuevo pueblo, que irá a vivir con Él por la eternidad y en donde habitará entre nosotros su nuevo, su verdadero y mejor Rey Jesús. El Señor habita en su templo, mis hermanos, y ahora nosotros somos el templo del Señor. Pablo habla sobre eso en Romanos 10, versículos 16 al 21. No vamos a ir allá porque quiero avanzar, pero en pocas palabras habla de cómo Israel, Romanos 10, 16 al 21. Este sí lo vamos a leer mejor. Vamos para allá, por favor. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Creo que va a aparecer en la pantalla. Sí. No todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Es otra vez Pablo reinterpretando estas dos partes. A unos les es quitada la viña y les es entregada a otros. Pero termina diciendo que por la gracia de Dios no todo es mala noticia para Israel. Muchos de ellos creerán también. Esa fue la mala noticia para Israel. No todo está perdido para ellos, pero la buena noticia es para nosotros, los gentiles. Romanos 11, del 7 al 12, vea lo que dice. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convertirá en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse los ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Aquello que ellos usaron para ir en contra del plan de Dios, tratando de matar al Mesías, resultó en la bendición para todas las naciones, porque esa es la manera en que nuestro Dios actúa.
Jesús es el verdadero Israel de Dios, mis hermanos. Es la verdadera viña del Señor que dio el fruto esperado para bendición, para salvación, para todas las naciones. Donde Israel falló, Jesús fue fiel. Israel resistió la autoridad, pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre obedientemente hasta la muerte por ti y por mí. Y quiero terminar invitándolos a que reflexionemos en algo, mis hermanos. Si algo peor pudiera pasar, fíjate, está la mala noticia del rechazo de Israel y de cómo el Señor destruirá a todos los que se opongan a la autoridad de Jesús. La buena noticia de que la viña nos ha sido dada ahora a nosotros los gentiles. Lo que pudiera ser la peor noticia es que nosotros hagamos exactamente lo mismo que Israel en aquel momento. ¿Cómo vas a responder tú, mi hermano, mi hermana, a la autoridad de Jesús? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante lo que Él demanda de ti en su palabra? Ante lo que Él demanda de ti como un miembro de su cuerpo. Ante lo que Él demanda de ti en cuanto a tu manera de vivir, que sea luz para las naciones y no un impedimento para que otros se acerquen a Cristo. Mis hermanos, juzgamos con facilidad a estos políticos corruptos que se matan entre ellos por la ambición del poder o porque no quieren soltar aquellas cosas que aman, la fama, el poder, sus intereses personales. Pero nosotros también tenemos nuestros intereses personales que muchas veces nos impiden someternos a la autoridad total de Jesús. Algunos todavía es por el qué dirán, como los escribas y los fariseos. Algunos tal vez estamos aferrados a ciertas cosas en nuestras vidas que el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Eso te estorba. Como el joven rico, ya lo vieron. No es empobrécete, es enriquécete con algo mejor. Es deja todo aquello que te impide obtener lo mejor. ¿Qué es lo que nos impide someternos al verdadero sacerdote justo de Dios que con su sacrificio nos sirvió a nosotros en lugar de servirse de nosotros? Aquel que vino no para ser servido, sino para servirnos y dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, Jesús es esta piedra angular y nosotros somos las piedras que conformamos este templo. Es ahora nuestra responsabilidad. Quienes resisten su autoridad serán destruidos, pero nosotros ahora, como parte del pueblo de Dios, mis hermanos, podemos y tenemos la libertad de, porque Él lo hizo por nosotros, renunciar a toda soberbia y renunciar a toda negación en nosotros, cualquier cosa que esté impidiendo que sometamos toda nuestra vida al Rey Jesús, y podemos ahora vivir para aquello que fuimos llamados, para cumplir el propósito, no como falló Israel, pero cumplir nosotros ahora el propósito de Dios de ser bendición y esta luz para las naciones, para todas las colonias de la Ciudad de México, para todo México, para todo el mundo. Hermanos, el Señor espera que entreguemos fruto. Pero ¿sabes qué? Él es el que planta la viña, Él es el que la cosecha, o sea, Él es el que la trabaja, la riega, y Él es el que hace y da el fruto. A ti y a mí nos ha hecho y nos ha dado el privilegio de ser participantes de lo que Él ya está haciendo. Cristo ya lo ha hecho todo. Y ahora nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo para hacerlo. Mis hermanos, queremos que todo el mundo se entere de esto. Queremos llevarles la buena noticia del Evangelio. Pero la buena noticia también incluye esta advertencia de que todos aquellos que resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. Tengamos compasión de aquellos que están resistiendo hasta el día de hoy y prediquémosles una y otra y otra. No nos cansemos de llevar la luz de Jesús para que demos fruto. Póngase de pie, por favor. Si hay alguien aquí entre nosotros que nos visita y no ha entregado jamás su vida a Cristo Jesús, por todo lo que acabas de escuchar anteriormente,
por el hecho de que hoy te estás enterando de que todos los que resistan la autoridad de Jesús serán destruidos en aquel día, en aquel juicio final en el que Él vendrá a dar a cada uno lo que merece conforme a sus obras. Y si Él no es tu abogado, si Él no es aquel que haya pagado ya por tus pecados, si no has recibido ese perdón en Cristo Jesús, tú irás a la destrucción con estos líderes perversos y con todos los que resisten la autoridad de Jesús. Pero la buena noticia para ti es que Él se humilló por ti. Él entregó su vida por ti. Y que esta advertencia es un llamado de gracia para que vengas a Él, le entregues tu vida y Él pueda hacerte esa nueva persona, pueda hacerte parte de la viña que da fruto para la gloria de Él y para el beneficio tuyo. Ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Y mis hermanos, para quienes ya hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y hemos sometido nuestras vidas a la autoridad de Dios, que ya hemos sido incluidos en el reino de Dios y que ahora somos parte del templo de Dios, quiero terminar orando las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 al versículo 10. Con esto termino. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Señor, ayúdanos a ser la viña que te agrada y que da fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.